Bueno, ahí tenían nuevo atentado contra judíos en lugar considerado santo. El análisis lo traen aquí a esta mesa en A Mano Limpia. Por una parte, Wilfredo Amer Ruiz, de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. Bienvenido, Wilfredo. Y Sami Eppel, analista político, experto en Medio Oriente. Sami, una reacción a esto que ha ocurrido. Mira, como de costumbre, cuando mueren inocentes es una tragedia. Más que todo, y si están ejerciendo su derecho al rezo en un lugar sagrado, sea una mezquita, sea una sinagoga, sea una iglesia, una catedral, es un... Pero eso va para ambas partes, ¿no? Bueno, en este caso no. En este caso estamos hablando el atentado, a pesar de que CNN dijo que fue una mezquita, el atentado fue en una sinagoga. ¿Sí? Hay otra cosa que no se ha reportado, que me extraña también, que uno de los policías, precisamente el policía que murió, porque hace 2 horas murió. Sí, la quinta persona que muere. Hubo 4 en un principio, correcto, y un quinto que acaba de fallecer. La quinta persona que murió es un musulmán, es un policía israelí musulmán. Entonces, entiende, hay que entender que en Israel hay libertad de cultos. O sea, estos terroristas no entraron brincándose en ninguna cerca, ellos simplemente andaban por la calle, porque el que tiene sus permisos en orden, él puede circular libremente. Fue lo que ellos hicieron. Ahora, lo que debe llamar a la atención al mundo entero es la reacción posterior. El hecho de por sí es horrible, es espantoso, pero celebrar la muerte de inocentes, o sea, regalar caramelos, hacer fiesta, eso es una falla moral del Islam radical, ojo, del Islam radical que tiene que ser combatido, y el que lo tiene que combatir en verdad es el Islam moderado. Claro, Wilfredo, por ejemplo, todos los extremos son él es el que tiene que combatir esto. Wilfredo. Él lo sabe. Y vamos a comenzar nuestra discusión primero condenando la matanza criminal de estas víctimas inocentes. Haciendo lo que si estuviera la mayoría del pueblo judío y la mayoría del pueblo musulmán haciendo, estuviera ya una solución a la vuelta de la esquina, que es orando en un lugar santo, como dijo Sami. Si simplemente el análisis va a ser condenar el ataque criminal terrorista, condenar la celebración por otros elementos extremistas, pues nos vamos a quedar huecos de un análisis profundo. Porque, eso es condenable. Claro que sí, pero nuestro público se merece saber cuáles son las razones subyacentes que llevan a estos terroristas. Vamos ahí. ¿Cuáles son? Cuéntame. Pues mira, hace unas semanas, especialmente en la ciudad de Jerusalén, existe un fino balance donde un mero estornudo lo rompe y crea violencia. Pero eso justifica, sé por dónde vas, ¿eso justifica esa violencia? Nada justifica la matanza de una víctima inocente, sea por una organización terrorista, sea por el Estado de Israel cuando mata a víctimas inocentes. Y de nuevo lo que le dije a Sami, por cualquiera de las dos partes. No hay justificación. El Islam no cree en lo que nosotros creemos y nos pasamos discutiendo aquí, justificando en Occidente, de víctimas de daños colaterales. Entonces, ¿en nombre de qué y de quién actúa esa gente? En el nombre del terror, en el nombre del crimen, porque, y ahora voy a eso, ¿qué lleva a un pueblo o qué lleva a algunos a fomentar el extremismo? Y lo que fomenta el extremismo es, lo que ha pasado en semanas recientes es que este fino balance que hablaba en la zona del Muro de las Lamentaciones, y donde reside el sitio sagrado de la Mezquita de la Roca en Jerusalén, que es un sitio sagrado para los musulmanes, hace tiempo que se está trastocando por unos sectores extremistas judíos, que la reacción es de unos sectores extremistas musulmanes, ¿verdad? Yeah. Unos sectores extremistas con este discurso de que debe desaparecer los templos sagrados musulmanes o las mezquitas sagradas de ese lugar para establecer allí el templo de Jerusalén prometido que aspira al pueblo judío en la eventualidad, una de las escatologías judías de la creencia judaica, ¿verdad?, que debe estar la reconstrucción del templo allí. Pero también, hace unas semanas se quemaron 2 mezquitas en el margen occidental. Se quemaron 2 mezquitas en el margen occidental. O sea, cuando tú quemas una mezquita, cuando quemas una segunda mezquita,
cuando lleva escoltados a sectores extremistas con este discurso de que deben desaparecer las Wilfredo, mezquitas, entiendo escoltados. el tema y lo hemos conversado aquí muchas veces y se lo digo también a Sami. Todo esto es violencia por ambas partes. ¿Cómo se termina todo esto? Porque uno no justifica al otro, ninguno de los dos. Claro, perdóname, Félix. Hay que hay que enseñarle al pueblo que hay una luz al final del túnel, que disuada a los extremistas de actuar porque dicen, mira, al final de ese túnel, tú ves, está la solución de 2 estados. Pero lo que pasa es que ahora mismo cuando le enseñas el túnel a ambas partes, no ven ninguna luz. Y a la gente se la engaña en ambas partes, porque Pues los discursos por ambas partes son interpretados para lo que quieren decir y que lo quieren que la gente escuche. Claro, y vemos un discurso hipócrita de algunos sectores musulmanes diciendo que hay tolerancia para con el pueblo judío, pero que en realidad no toleran la coexistencia con el Estado judío. Igual hay un discurso hipócrita de parte de los judíos. Lo que decíamos anteriormente de que todos los extremos son malos. Vamos a poner unos cómics y quiero ir contigo, Sami, hablabas de la celebración. Ahí está en pantalla. No sé si sabes exactamente, estos cómics es un poco una celebración palestina por lo que ocurrió en esos templos. Sí, bueno, eso es lo que hablamos anteriormente de la falla moral en esta situación. Esto tiene que ser condenado y ha sido condenado porque hasta el mismo Erdogan de Turquía, que se le considera un extremista a nivel islámico, condenó fuertemente el atentado, pero él lo dijo por una sola razón, porque se cometió en un lugar santo. Entonces, esa es su excusa, de que mira, en un lugar santo no debes hacer esto. Sin embargo, cuando vamos al tema de lo que está ocurriendo en Siria, no debe ocurrir en el lugar santo, ni en la playa, ni en ningún No, en ningún lado. Inocentes, en ningún lado. Víctimas inocentes en ningún lado. Pero si te pones a ver lo que está pasando en Siria, Irak, donde miles de cristianos han sido sacrificados, estamos hablando en niños, ya no cristianos, sino niños en general, 50.000 niños muertos. Y el mundo, ¿dónde está? Yo creo que estamos como inmunizados ante el terror, de tal manera que ya casi no nos importa, que ya no nos afecta. Cuando pasa esto, mucha gente dice, bueno, eso es un detalle más. Hablabas anteriormente que la quinta víctima, el policía que falleció, era musulmán. Y Wilfredo, tú me has comentado en varias ocasiones durante el 9/11 en las Torres Gemelas, ¿cuántos musulmanes murieron? Más de 80 musulmanes perdieron. Más de 80 musulmanes murieron en ese ataque, presuntamente dirigido por musulmanes. Y rescatistas musulmanes. Y rescatistas musulmanes. Vamos a ver la reacción de Washington, Estados Unidos, ¿qué ha dicho? Obviously, we condemn in the strongest terms these attacks. A number of people were wounded and 4 people were killed, including 3 American citizens. So this is tragedy for both nations, Israel as well as the United States. Secretary Kerry has spoken to Prime Minister Netanyahu. President Abbas has strongly condemned the attacks. Tragically, this is not the first loss of life that we have seen in recent months. Too many Israelis have died, too many Palestinians have died. And at this difficult time, I think it's important for both Palestinians and Israelis to try to work together to lower tensions and to reject violence. The murders for today's outrageous acts represent the kind of extremism that threatens to bring all of the Middle East into the kind of spiral from which it's very difficult to emerge, and we know how this violence can get worse over time. Ahí él mencionaba a Abbas, ¿podemos responsabilizar a Hamas y a Abbas también por esto o a Abbas lo sacamos? ¿Están todos juntos? Mira, el que tomó responsabilidad por esto es el Frente de Liberación Palestina, que es el Fatah, que es la facción de... Pero dice que están provocados movidos por Hamas y por Abbas. Bueno, acuérdate que se está tratando de hacer una unión entre ellos. Yo diría que es casi una unión terrorista. Yo lo que quiero saber, ¿Abbas lo sacamos de esto o no? No. Abbas, él es responsable de alguna parte de esto porque él entiende que está ocurriendo incitación al odio. Se está haciendo esto. Se le está enseñando a niños en escuelas palestinas a odiar a los judíos. Esto no está ocurriendo en las escuelas judías en Israel. Y viceversa, porque hay textos judíos donde se les está enseñando a los niños palestinos que los palestinos no son una nación,
que en realidad Israel es el gran Israel que incluye Judea y Samaria y no hay espacio para una Palestina. Y en la medida que tú le enseñes a esas pequeñas generaciones que su concepto de Israel no hay espacio para los palestinos, entonces van a ser una gente indeseada porque no tienen un espacio. Wilfredo, la misma pregunta para ti. ¿Responsabilizamos también a Abbas por esto? Yo creo que el liderazgo político judío y el del Estado judío y el liderazgo político de Palestina son los principales responsables porque son los que no han podido buscar una avenida para poder presentar un proceso sensato que invite a las partes a sentarse a negociar, como unas partes que se siguen matando día tras día, que viven en esta tensión de que no puedes vivir en paz y pensar, y el judío israelí que piense que la paz se va a lograr si te armas hasta los dientes. Eso no te va a lograr la paz. El que pretenda así vivir su existencia, pues la va a vivir mal porque tiene que invitarse. Esto tiene que invitar a que un detente, yo voy a seguir con mis generaciones viviendo, armándonos, que yo no pueda ni tomar una guagua porque pienso que me van a matar y el otro no pueda desplazarse porque tienen que pasar 25 checkpoints para desplazarse 5 millas. En ese estado no se puede vivir y eso es lo que debe invitar las partes de una vez y eso es lo que muestra por qué Kerry se fue después de tantos meses y tantos viajes frustrado. ¿Qué es lo que logra la frustración? ¿Qué es lo que pasa que Kerry se va frustrado de esta intromisión personal de él en tratar de buscar un proceso de paz que no ve una voluntad política ni de una ni de otra parte para buscar una solución a esto? Vamos a escuchar declaraciones de otro protagonista, ¿no?, en este conflicto, Benjamin Netanyahu. כמדינה נבוא חשבון עם כל הטרוריסטים ועם משלחיהם. אנחנו כבר הוכחנו שאנחנו עושים זאת. אבל אסור לאף אחד, לקחת את החוק לידיו, גם עם הרוחות סוערות וגם עם אדם בוער. Bueno, desafortunadamente teníamos otra versión con la traducción y no es la que teníamos ahí en pantalla para ustedes. Sami nos ayuda. ¿Sabes que eso te iba a pedir ayuda para que... Bueno, él lo que estaba diciendo, se estaba refiriendo en este momento a su propia población, a los judíos, diciendo nadie tiene derecho a tomarse la ley en sus manos. O sea, él está llamando en ese momento entonces a la calma. Sí. Pero también en esa declaración, que por supuesto no pudimos ponerla por completo, él dice que hay una ola terrorista contra Jerusalén. Básicamente es lo que le estaba diciendo. Bueno, porque hay una incitación de que se habla del tema de que si los israelíes que quieren tumbar las mezquitas, etc. Esto ha sido un tema recurrente, pero Israel está en posesión, digamos, de Jerusalén, que incluye la parte de las mezquitas, que por cierto están en manos del Waqf, que es el ente religioso islámico, es el que maneja la explanada de las mezquitas. Ahí están las mezquitas perfectamente, van a rezar todos los días, ahí no está pasando nada. Entonces todo esto es un cuento para incitar al odio, porque se dice, por ejemplo, la gente que estaba celebrando hoy decían, no, es que eso era por el Aqsa, por la mezquita del Aqsa. Esta gente no estaba ni cerca de la mezquita del Aqsa y estaban rezando en una sinagoga a 3-4 kilómetros del Aqsa. Los no líderes tiene nada que ver. palestinos dicen que esto ha sido en respuesta a acciones de Israel, es lo que ellos están justificando. Pero sí, ok, pero eso es incitación, porque entonces uno va y dice, bueno, ¿cuáles fueron las acciones de Israel contra la mezquita del Aqsa? No la hay. No tiene ninguna prueba, no existe. Si ustedes conocen esto, ¿no? Nosotros tenemos un dicho que es el cuento de la buena pipa. No sé si lo entienden, lo que quiere decir. El cuento de la buena pipa es un círculo que siempre se empieza y se vuelve al mismo lugar de principio y nunca termina y nunca hay una respuesta. Nunca hay una solución. Bueno, vamos a estar claro una cosa, Felipe. Hay problemas que no tienen solución. ¿Este es uno? Podría ser uno. Ojalá que no sea uno. Aquí está Wilfredo, que él está dispuesto, digamos, a darse la mano conmigo, ¿ok? Pero yo te puedo asegurar que hay otros radicales islámicos que no me darían la mano a mí, ¿ok? Porque ellos no se van a rebajar a darle la mano a un judío. Entonces, tenemos un problema. Cuando la agenda ha sido secuestrada, o sea, la agenda islámica y la agenda judía, ha sido secuestrada. Entonces, ¿qué ocurre?
cuando la secuestran los radicales, entonces es una agenda radical. Entonces, cuando tú... Y me alegro que Sammy lo diga, porque eso es verdad. Cuando tú hablas a un islámico ahorita, tú hablas de un islámico ahorita, todo el mundo asume que él es un terrorista. Y también cómo mayoría el del mundo pueblo- occidental, los líderes occidentales han manejado todo esto para intereses La políticos. mayoría del Lo han pueblo- manejado muy mal, La por mayoría supuesto, del muy mal. pueblo palestino y la mayoría del pueblo judío desean la solución de dos estados. Quiere decir que la culpa es exclusivamente del liderazgo político que no responde a la mayoría al deseo de la mayoría de los palestinos y al deseo de la mayoría de los judíos. Han secuestrado, como dice Sammy, la agenda de paz, unos sectores extremistas, unos sectores amantes de la industria de la guerra, igual que a veces la secuestran aquí también. Con eso terminamos el segmento. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.